Hola mis estudiantes, espero que estén muy bien, descansando en sus casas y prestos pues para iniciar este proceso educativo. Les habla el Mr. Edwin y hoy en nuestra clase vamos a iniciar con el nuevo tema que es la reproducción en animales. En nuestra clase de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de la reproducción en animales, ¿cierto? Habíamos dicho pues que la reproducción es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque de él depende que se produzca el crecimiento poblacional, el crecimiento de bacterias, el crecimiento de animales, vegetales, plantas y demás, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la reproducción en animales, que en el reino animal encontramos los más diversos tipos de reproducción, tanto asexual como sexual, ¿cierto? Entonces acá tenemos representado que la reproducción sexual se da ¿por qué? Por dos gametos, ¿cierto? Uno masculino y uno femenino, ¿cierto? Que forma un cigoto y da pues vida a un nuevo ser. Mientras que en la parte asexual, ¿cierto? Tenemos que la misma célula, ¿cierto? Hace el proceso sexual y pues se divide, no necesita de otro ser, otro progenitor para poder engendrar otro ser. En este caso pues estamos hablando de las bacterias, ¿cierto? Hongos, protistas y todo los reinos, reino monera, reino protista, ¿cierto? Cuando hablamos de la reproducción asexual. En cuanto a la reproducción de animales, hemos dicho que tenemos la reproducción sexual y la asexual, ¿cierto? En este caso, pues vamos a iniciar hablando de la reproducción asexual, ¿cierto? Esta reproducción asexual es característica, como lo hemos dicho, de las bacterias, de los hongos y pues de algunos seres vivos, ¿cierto? Con especies inferiores o muy pequeñas. Dentro de esta reproducción sexual hay dos tipos de reproducción, que las más características son la gemación y la regeneración, ¿verdad? Entonces, en la gemación, esta nos dice que es frecuente que de una célula madre, como lo pueden ver acá, la célula madre que, ¿cierto? Aporta todo el material genético, las características y demás, y por el proceso de meiosis, ¿cierto? Y mitosis, empieza a dividirse la célula, ¿cierto? Hasta que se obtiene una célula hija con las mismas características de la célula madre. Ahora, en cuanto a la regeneración, ¿cierto? La regeneración es la propiedad que poseen algunos animales, ¿cierto? Que a partir de un fragmento pueden volver a desarrollarse. En este caso colocamos el ejemplo de la estrella de mar, como lo pueden ver aquí en la imagen, ¿cierto? Está inicialmente acá completa, pero pierde o le cortan una partecita, ¿cierto? Entonces, de esa partecita, miren, como pueden ver, vuelve y crece y vuelve y llega al estado inicial, ¿cierto? Al hacer la misma estrella de mar como antes. Lo mismo pasa acá, cuando se cortaron sus partes, ¿cierto? Alguna de sus puntas, volvió y se regeneró, ¿cierto? Por el proceso y llegó a ser nuevamente. Entonces, como pueden ver, la regeneración es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ayuda a las partes restantes a volverlas a reproducir. ¿Ok, muchachos? Teniendo en cuenta pues ya la reproducción asexual, ahora vamos a hablar un poco sobre la reproducción sexual, ¿cierto? Que la reproducción sexual se realiza cuando un nuevo ser se origina por la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, ¿cierto? Generalmente producidos por dos individuos, que es el hombre y la mujer, el macho o la hembra. Por esta razón, el nuevo cigoto, es decir, el nuevo embrión que sale de esa unión, cuenta con una información genéticamente tanto de la mujer como del hombre. Bueno, en cuanto a la reproducción sexual, hablamos también de una formación de gametos. Cierto que la formación de gametos se denomina gametogénesis y se da en todos los seres vivos y en animales, excepto en las esponjas, que lo explicamos anteriormente. ¿Por qué? Porque era una reproducción asexual. Ellas mismas hacen el proceso, ¿por qué? Por regeneración. Dentro de esta reproducción también podemos hablar también que se forman órganos especiales, como lo son llamados gónadas, ¿cierto? Que las gónadas están dados ¿por qué? Por los ovarios y por los testículos. Bueno, en los ovarios, ¿qué es lo que se produce, muchachos? El óvulo, ¿cierto? Que el óvulo pues tiene unas partes, unas funciones, ¿cierto? ¿Para qué? El óvulo permite que el espermatozoide entre, ¿cierto? Y se produzca o se reproduzca el nuevo embrión o cigoto, ¿cierto? Y acá tenemos las gónadas, que en este caso llamados los testículos, que es donde está, ¿qué? ¿Cierto? El espermatozoide, que tiene una cabeza,
una porción media y una cola, como lo pueden ver, que al unirse los dos, ¿cierto? Producen ¿qué? O generan un nuevo ser o un nuevo cigoto con unas características definidas, ¿cierto? Especiales, que son información genética tanto del hombre como de la mujer. Este proceso de la reproducción sexual hay un proceso que se llama también la gametogénesis, ¿cierto? Que comprende dos procesos diferentes, que son la espermatogénesis y la ovogénesis. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen que voy a representar para poderles explicar cada proceso. Entonces, la espermatogénesis dice que es el proceso por el cual se forman los espermatozoides a partir de células especializadas, que esas células especializadas se encuentran ¿dónde? En los testículos. Y la ovogénesis, ¿cierto? Es el proceso de formación de los óvulos mediante la meiosis, que se produce en ¿dónde? En los ovarios. Entonces, acá tenemos una pequeña gráfica que nos representa los dos, ¿cierto? La espermatogénesis, primero la fase de proliferación, ¿cierto? Que tenemos acá, que es cuando la célula especializada, en este caso, hablamos de la espermatogénesis, el testículo empieza a producir, ¿cierto? Los espermatogonias, ¿cierto? Que son las primeras células para producir los espermatozoides. Luego pasa este proceso que es el espermatocito, ¿cierto? De primer orden, los espermatocitos de segundo orden, que se crece que en la fase meitoica o de maduración, ¿cierto? Que es cuando la célula se madura. Y por último tenemos la fase de diferenciación, que tenemos que el resultado, los espermatozoides. Lo mismo en la ovogénesis, ¿cierto? Que es la fase de proliferación que se produce en las células especiales, que en este caso en los ovarios, ¿cierto? Empieza el ocigoto de segundo orden y primer copúsculo polar, ¿cierto? Que es en la fase meiótica, ¿cierto? Que es donde se produce la división de la mitosis, toda la fase. Y por último tenemos la fase de diferenciación, que es donde se producen los ovarios. Como pueden ver, es un proceso pues, que nos ayuda a identificar células especializadas y demás. Dentro de esta reproducción también podemos hablar de unos caracteres secundarios, ¿cierto? Que esos caracteres secundarios, ¿por qué se dan, muchachos? Se dan principalmente porque hay de dos tipos de caracteres, ¿cierto? Los caracteres que les voy a explicar en este momento. Entonces tenemos dos tipos de caracteres, que los principales caracteres secundarios desempeñan una función importante, debido a que en los animales la reproducción también se da vista, ¿por qué? Por el color, por la voz, por los cantos, por los gestos de los animales. Entonces aquí tenemos una representación, ¿cierto? Miren, vean, acá tenemos una pareja de patos y una pareja de pez, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el pez más colorido corresponde al macho y el pez de color gris corresponde a la hembra. Lo mismo pasa acá con los paticos, ¿cierto? Los paticos tenemos acá que la de color gris corresponde a la hembra y el macho tiene unos colores más vistosos, un plumaje más extenso, ¿cierto? Miren la forma que tiene el pecho y demás. Lo mismo pasa aquí con los pececitos. Miren, los pececitos tienen una forma, ¿cierto?, que los diferencia de uno a otro. Entonces, estos caracteres sexuales secundarios forman un papel importante en la reproducción en animales. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que son más llamativas por el color, por el canto, ¿cierto?, por el plumaje. Entonces se ven más atraídos, la pareja se ve más atraídos. Les coloco el ejemplo, por ejemplo, de los leones, ¿cierto? Que el león que tenga la melena más larga, ¿cierto?, va a tener más hembras que el león que tenga la melena un poco menos vistosa, menos frondosa, ¿cierto? Entonces miren que acá los caracteres sexuales secundarios también forman parte fundamental de la reproducción sexual en animales. Ok, muchachos, bueno, espero que les haya gustado el videito y nos vemos hasta una próxima.